Hola niños, a continuación les voy a explicar una guía de estudio que va a ser enviada a sus hogares durante los próximos días, que tiene que ver con la asignatura de desarrollo personal, con lo que ya habíamos empezado a trabajar, que tiene que ver con la unidad número 1, sobre la vocación y el sentido del futuro. Los contenidos a estudiar en esta guía son los conceptos de vocación, profesiones y oficios. El objetivo es que ustedes conozcan, aprendan qué son los conceptos de vocación, qué son las profesiones y qué son los oficios. Respecto a las instrucciones, es bastante simple. Solamente tienen que leer la guía y si hay algo que no entienden, pueden escribir al siguiente correo electrónico que sale señalado en la guía, ¿ya? Para de esta forma yo responderle el correo y aclarar sus dudas o inquietudes. Esta guía a continuación se las voy a explicar de una forma más didáctica, ya a través de algún dibujo, haciendo la ejemplificación de lo que son las profesiones, lo que son los oficios, ¿cierto? Para que quede más claro, ¿ya? Entonces vamos a partir con la palabra vocación, que ese es el primer concepto que debemos estudiar. La vocación está muy relacionada con la palabra interés, ¿ya? Con aquello que me llama la atención, ¿ya? Con aquello por lo cual yo tengo algún tipo de preferencia. Ese interés me va a ayudar en algún momento de nuestras vidas a que yo tome una decisión. Es decir, yo me debo preguntar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y frente a eso se me plantea lo siguiente. Como ya lo habíamos explicado en clase, este voy a ser yo, o alguno de ustedes, ¿cierto? Y lo que yo tengo que hacer es tomar una decisión. Es decir, ¿qué camino voy a seguir? ¿El camino 1, el camino 2 o el camino 3? Y esa decisión va a depender de mi interés, de aquello que a mí me interesa, aquello que a mí me llama la atención, ¿ya? Va a depender también de mis gustos, aquello que a mí me gusta, ¿cierto? Y va a depender también de mis habilidades. Es decir, me voy a plantear la pregunta, ¿para qué soy bueno? Entonces, llega un momento de nuestras vidas, por ejemplo, cuando ustedes salgan de cuarto medio, ya cuando sean mayores de edad, 18 años, tengo que pensar, ya, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a seguir estudiando? ¿Voy a dedicarme a trabajar? ¿Voy a descansar quizás un poco, un año? ¿Colaborar en mi casa? ¿Ya? Ya, por ejemplo, decido, voy a seguir estudiando. Quiero entrar a la universidad o a algún instituto profesional para convertirme en una persona profesional, ¿m? Para poder trabajar en algo después. Entonces, pienso, ya, a mí me interesaría quizás estudiar para doctor, estudiar para veterinaria o estudiar para ser profesor. Ya tengo esas tres opciones, o pueden ser más o pueden ser menos, ¿cierto? Para tomar una decisión, tengo que pensar en mi interés. ¿Qué me interesa más? ¿Ser doctor, ser veterinario, ser profesor? ¿Qué me gustaría más? ¿Para qué yo creo que soy bueno? Por ejemplo, ¿voy a tener que operar a alguien si soy doctor? Pero eso quizás no me gustaría mucho, no me va a sentir cómoda. A mí me gustan mucho los animales, entonces quizás sería una buena opción. También quizás sería una buena opción ser profesor porque así yo puedo ayudar a la gente, puedo educarla, puedo inculcarle valores, que sean unas personas correctas, ¿cierto? Entonces tengo que tomar una decisión importante porque tengo que pensar que me voy a dedicar a eso
toda mi vida. ¿Mm? Entonces tengo que pensar, ser responsable en esta decisión, pensar en lo que me interesa, en lo que me gusta y en lo que soy bueno. Eso me lleva al siguiente tema, que son las profesiones y los oficios. Esta decisión me abre varias opciones, ¿cierto? Para dedicarme en mi vida laboral, para trabajar en algo. Primero lo estudio y después trabajo, ¿ya? Entonces aparecen lo que son las profesiones y los oficios. Vamos a empezar con las profesiones, entonces. ¿Qué son las profesiones? Como ya lo dije anteriormente, es una especie de trabajo para los cuales debo estudiar en la universidad o instituto profesional. Entonces, si yo quiero trabajar en alguna profesión, primero que todo debo estudiar. Me deben enseñar de qué manera desenvolverme en ese trabajo. Necesito conocimientos, ¿ya? Voy a poner acá. Necesito conocimientos. Debo aprender cómo hacer ese trabajo. Dentro de las profesiones vamos a señalar 3 ejemplos. Doctor, veterinaria, dentista. Nos podríamos preguntar, ¿cómo un doctor puede identificar, si llega un paciente a su consultorio, cómo puede identificar qué enfermedad lo tiene? Para poder identificar qué enfermedad tiene ese paciente, el doctor debe tener conocimientos al respecto, para poder diferenciar, por ejemplo, si es un resfrío o si es un dolor de estómago, algún problema al corazón, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para eso, los doctores les deben enseñar cuáles son los síntomas para tales enfermedades, cuál es el tratamiento, ¿cierto? Y todo eso, más otras cosas más, obviamente, se las enseñan en la universidad o en un instituto profesional, ¿ya? Para aquello, para poder estudiar, por ejemplo, esta carrera de doctor, debo estudiar alrededor de 7 u 8 años, ¿ya? Dentro de ese periodo yo aprendo todas las cosas necesarias para poder realizar ese tipo de trabajo, ¿ya? Lo mismo pasa con el tema de la veterinaria. Una veterinaria debe estudiar a los animales para saber cómo se comportan frente a alguna enfermedad, ¿ya? O qué tipo de enfermedades tienen, o qué tratamiento debo darle a los animales cuando están enfermos, ¿ya? Lo mismo pasa con el dentista. Si un dentista llega un paciente le dice que tiene dolor en las muelas, el doctor tiene que ser capaz de identificar qué muela es la que tiene alguna dificultad del paciente, cómo tratarlo, ¿cierto? Lo mismo ocurre, vamos a agregar como ejemplo, con el profesor. Si una persona quiere estudiar para profesor, debe estudiar alrededor de 5 años, ¿ya? En esa cantidad de años, la persona queda capacitada para poder desenvolverse en algún colegio, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esos años le entregan los conocimientos necesarios para que después esa persona sea capaz de enseñar a los estudiantes, ¿ya? Lo preparan ya sea en la asignatura que ellos escojan, por ejemplo, para profesor de lenguaje, profesor de matemática, de inglés, ¿ya? Reciben los conocimientos necesarios para poder desenvolverse en sus áreas, ¿ya? Distinto ocurre con los oficios. Los oficios, sin embargo, también son trabajos, ¿ya? Pero hay una diferencia importante con las profesiones. Los oficios también son trabajos, pero estos trabajos yo los aprendo no yendo a estudiar a una universidad o un instituto. Entonces, trabajos para los cuales
no necesito estudiar. Entonces yo me puedo preguntar, ¿cómo aprendo algún oficio? Si yo quiero dedicarme a algún oficio, ¿cómo lo puedo aprender sin ir a la universidad o sin ir a un instituto? Se aprenden de la siguiente forma. Primero que todo, observando, escuchando y lo más importante, la experiencia. Por ejemplo, yo puedo ver cómo una persona construye muebles, cómo una persona trabaja con madera, que es el caso del carpintero. Yo puedo ir mirando, puedo ir aprendiendo, corta la madera de cierta forma, con tales materiales, voy captando una idea de su trabajo. Esa misma persona me puede ir diciendo, dándole indicaciones, las instrucciones de cómo realiza su trabajo, ¿ya? Yo al tener esos dos puntos ya a favor, observando y escuchando, puedo empezar a practicar, ¿ya? Y a medida que vaya practicando, voy a ir mejorando el oficio. Quizás la primera vez que haga una mesa, quizás me va a quedar con una pata más corta, otra más larga, no me va a quedar nivelada, equilibrada. En cambio, si lo sigo intentando, al final me va a resultar una buena mesa, una mesa firme, la cual se puede utilizar, ¿cierto? Porque la práctica, como se dice, hace al maestro, ¿ya? Y a medida que voy practicando, voy aprendiendo y voy mejorando, voy aprendiendo de los errores. Lo mismo pasa, por ejemplo, que no tiene que ver obviamente con este tema, cuando yo aprendo a andar en bicicleta. Al principio me caigo, ¿cierto? Paso mal los cambios o freno con el freno que no corresponde, pero al final me voy dando cuenta de esos errores que estoy cometiendo y voy aprendiendo y no los vuelvo a cometer. Y aprendo finalmente a andar de buena forma en bicicleta, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con los oficios. A medida que yo los voy practicando una y otra vez, voy mejorando, ¿ya? Y finalmente así puedo aprender los oficios y dedicarme a aquello, ¿ya? Lo importante sí, para poder resumir lo ya señalado, deben quedarse con algunas ideas que en algún momento de sus vidas ustedes van a tomar una decisión. Y esa decisión va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a definir tu futuro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es algo para lo cual yo me voy a dedicar toda la vida, ¿ya? Y esa decisión va a depender de mis intereses, de mis habilidades y gustos. Así que a medida que van pasando los años, ustedes tienen que ser capaces de conocerse a sí mismos e ir identificando qué cosas les interesan, para qué son buenos, qué cosas les gusta, para finalmente, como se los dije al principio, seguir un camino. Y la idea es que ese camino que ustedes elijan los haga felices. Bueno, con eso terminamos. Espero que haya quedado claro el concepto de vocación, de profesiones, de oficios y en caso de cualquier duda, escribir a mi correo electrónico para yo poder responderle y aclarar y orientarlos de buena forma. ¿Ya? Espero que se encuentren muy bien junto a su familia, cuídense harto y espero tener novedades de ustedes. Adiós.